Dios te bendiga iglesia, Dios te bendiga mundo, Dios te bendiga República Dominicana. Una vez más al aire, estamos contigo, estamos tratando de llegar a ti, a tu vida, a tu casa, a hacerte compañía para compartir una palabra. Una vez más estamos aquí en este ministerio caminando bajo la columna de fuego en la sección de Radio TV, específicamente la sección de la batalla de cada hombre. Buenas tardes, Dios te bendiga, hermano Luis. ¿Cómo te ha ido? Dios te bendiga, Francis. Una bendición como cada jueves estar aquí hoy compartiendo con esa gente que se conectan, esa gente que podrá ser parte de este momento, ¿verdad? A través de sus hogares, de su casa, donde sea que estén y de donde quiera que nos estén viendo. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Amén, gloria a Dios, bendito es el nombre de Jesús. Gracias a todos aquellos que nos acompañan, que siempre están orando por nosotros, por este ministerio. Damos las gracias por sus opiniones, damos las gracias por los consejos. Siempre estaremos abiertos a críticas porque queremos siempre mejorar y dar lo mejor de nosotros para cada uno de ustedes. Hoy estaremos hablando del empoderamiento. ¿Qué es esto? Recibir, ¿cómo recibimos este poder, esta autoridad, esta gracia? Después que el Señor viene, muere en la cruz, nos da su bendición, nos da su gracia. Entonces, ahora el Señor nos equipa, nos prepara para enviarnos, para hacer la obra. Muchos de nosotros determinamos de qué manera vamos a recibir este tipo de don, este empoderamiento. Así Entonces, es. nosotros realmente, muchos de nosotros, cuando ya Dios nos equipa y nos prepara, y eso es a través de un proceso, esa es otra cosa, hermano Luis, porque mucha gente entiende que porque ya se convirtió o tiene anhelos de ser como un predicador, como un profeta, cree que simplemente por convertirse al evangelio y eso va a caer así, tan simple. O sea, yo estoy empoderado, ya me convertí, ahora voy para adelante, quiero hacer lo que aquel hace, sin saber que todo Todo esto conlleva una preparación. exacto, es un proceso, es una preparación, es tu dar frutos de arrepentimiento, es tu madurar cada día para que lo que Dios está haciendo en ti como una obra perfecta no se desvíe. Pero gloria a Dios que estamos de pie nosotros y esperamos que muchos que nos escuchan sigan de pie, permanezcan de pie, porque lamentablemente muchos que se creen ya empoderados resbalan y caen. Tenemos Así es. nosotros que estar agarrados siempre del Padre, creyéndole a Él en todo tiempo. Así es, Francis. Y fíjate algo, hemos venido tratando en secuencia una serie de temas, ¿verdad? O mayormente enfocado en una misma dirección, que es la gracia. Así es, hermano Luis. Y es importante saber que hemos ya hablado acerca de la gracia, ya conocemos lo que es la gracia, Así es. ya sabemos en qué está fundamentada nuestra salvación, nuestra fe. Amén. Y creo que el tema de hoy es muy importante también porque vamos a ver cómo caminar en esa gracia, Así cómo es. podemos nosotros vivir ya bajo esa gracia, cómo podemos nosotros actuar, cómo podemos pensar, qué obtengo, qué beneficios. Hermano Francis. Así es, mi hermano. Mira, por definición, una persona que está empoderada es una persona que está en un proceso de liberación de un estado de opresión y ya nosotros fuimos liberados de la opresión del pecado o de dependencia social, moral o intelectual. Fíjate, nosotros como seres humanos, esas son cuatro conceptos a los que nosotros nos aferramos cuando vivimos el día a día y la coinonía con las personas que nos rodean. Fíjate bien, dice, y lo voy a repetir, que es un proceso de liberación de un estado de opresión, la opresión que nosotros era el pecado, de dependencia social, porque muchas Claro, veces queremos parecernos y hacer todo lo que el mundo hace porque si no nos quedamos atrás, estamos obsoletos, no estamos actualizados, entonces queremos caminar como los demás caminan. Por eso tú ves que tantos niños sin saber lo que hacen, agarran una juca simplemente porque en la esquina, en el colmado, ven que hay 5 o 6 personas que están con la juca. Esa presión social le dice a ese joven que para estar actualizado tiene que dañar sus pulmones fumando una juca. Y también de la liberación de la moral humana, moral no perfecta, y también de lo intelectual. así es. Francis, fíjate algo, Francis, cuando nosotros somos libres, cuando liberamos nuestra mente, liberamos nuestro cuerpo.
porque nosotros a veces no estamos en cárceles físicas, Así pero es. sí estamos en cárceles espirituales. O sea, estamos aferrados a cosas, estamos atados a cosas que simplemente es cosa de tomar una decisión, de creer en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestro corazón, de que ya es así, de que somos libres, de que no debemos de actuar de una manera, sino actuar de otra, porque ya tenemos a Jesús en nuestro corazón. Entonces, ahí nos damos cuenta de que si yo primero venzo aquí, en mi mente, pues voy a vencer también en mi entorno. Entonces, lo primero que hace esto, Francis, es que me libera de toda carga. Así es. La gracia y la verdad vinieron a ser una realidad divina para nosotros, los Amén. escogidos. Entonces, la gracia y la verdad vinieron a quitarnos ese velo también, ese velo de Así es, hermano. oscuridad que no nos dejaba ver la realidad. Es como que tú dices, oye, pero la puerta siempre estuvo abierta y yo pensé que estaba preso. Exacto. Era supuestamente libre en la calle, brincaba, iba donde quiera, pero no me daba cuenta que estaba en una cárcel. Exactamente. Y cuando conocemos esto, muchas veces estamos atados a religiosidad, a cosas que no nos hacen estar más cerca del maestro, sino a veces que nos alejan, porque nos hace sentir tan indigno y tan inmerecedor, aunque lo somos, pero nos hacen esa separación entre Dios y nosotros. Y esa separación, Cristo fue lo que vino a unirnos de nuevo. Entonces, estamos a veces luchando contra cosas que no nos hacen ver que tenemos libre acceso al Dios, tenemos libre acceso al trono de la gracia. Así es, es tremenda palabra, el trono de la gracia. Bendito es el nombre de Jesús. Acercarnos al trono de la gracia, tratando de alcanzar la misericordia del Señor, porque ese es en el trono de su gracia que abunda la misericordia. Misericordia que nos alcanza, que nos liberta, misericordia que nos perdona cada vez que caemos, una misericordia que nos llena de gracia y de favor aunque no lo merecemos, una misericordia que nos permite, cuando nos alineamos al Espíritu, caminar en gracia sobre gracia, porque realmente es una gran bendición ser cristiano, es un privilegio porque alcanzamos el más grande beneficio que es la salvación. Y pudiéramos decir, pero ya es suficiente, ya yo soy salvo, ya yo no necesito más de parte del Señor. Pero sin embargo, Dios hace que tú camines en gracia sobre gracia. Ahora yo no solamente me conformo con darte la salvación, sino que te voy a preparar, te voy a empoderar. Ahora voy a permitir que tú manejes un don como el don del evangelismo. Ahora te voy a permitir que manejes un don como el de sanidad. Te voy a dar un don de liberación, te voy a dar un don de intercesión, te voy a dar un don de interpretación de lengua. Mira cuántas cosas hace Dios contigo después que te da la primera gracia de la salvación. Entonces, a partir de ahí tú comienzas a caminar en fe, a desarrollar esos dones, esos talentos que el Espíritu Santo te da. Y a medida que vas desarrollándolo, y a medida que te vas haciendo uno con el don que Dios te ha dado, Dios te permite tanta gracia y favor que hasta fama. Muchas veces eres que reconocido dentro del pueblo de Dios. Dios muchas veces te permite viajar a otros países a llevar ese don que Dios te dio. Y vas en gracia sobre gracia porque vas haciendo el llamado, vas cumpliendo con la gran comisión. Haces que muchos, por tu testimonio, por la manera en que tú manejas esos dones, ese empoderamiento que Dios te dio. Dios dice, yo quisiera ser como ese hermano Luis, porque se ha guardado para Dios, ha caminado recto delante de Dios, es temeroso de Dios. Y aunque Dios le ha dado fama porque usa ciertos ministerios que le han permitido ser reconocido, sigue siendo el mismo Luis, humilde, sencillo. Yo quisiera ser como ese tipo de creyente y andar en gracia sobre gracia, así como Dios lo va llevando. Fíjate que donde quiera que él llega, la gente lo recibe, lo abraza, porque es un hombre de buen corazón. Entonces, fíjate cómo sí se manifiesta esa gracia sobre gracia que hace y que te hace a ti acepto delante de los ojos de los hombres. Y si los hombres te aceptan y ven como bueno y válido tu crecimiento espiritual, también Dios lo ve y Dios te bendice por eso. Así es, Francis, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso es así. También el Señor nos da un claro ejemplo de la autoridad que Dios nos da. Así como tú dices, cuando uno va a un lugar, también a veces portamos una autoridad de parte de Dios. Y una autoridad de parte de Dios también sobre los espíritus. Así es. El mismo Cristo nos da el ejemplo de eso, de su ministerio, cómo caminó.
y cómo los espíritus se sujetaban a él por la autoridad que había en él. Así es. Ese mismo poder y esa misma autoridad que Jesús le quitó al enemigo se nos fue entregada Amén. a nosotros. Por eso él le dijo, y echar fuera demonios, sanar a los enfermos, levantar a los paralíticos. O sea, Cristo nos entregó a nosotros esa autoridad de poder sujetar los espíritus, autoridad sobre los espíritus. Ahí vemos el ejemplo de Cristo sobre el demonio de ganadero. Es un ejemplo de que ese demonio reconocía la autoridad que había en Jesús. Así es, varón, así es. Y así mismo también la reconocen sobre ti. Cuando tú eres ese creyente íntegro, cuando tú eres ese hombre de fe, ese hombre de oración, ese hombre de testimonio, los de espíritu te reconocen. Y cuando tú estás en el ambiente, ellos reconocen que hay un hombre de Dios. Dice, espérate, que el que está hoy aquí en esta iglesia es el hermano Luis Alberto. Con este no podemos inventar mucho. Es más, tratemos de no manifestarnos porque no va a sacar de este cuerpo. Porque ellos reconocen la autoridad que hay en ti. Pero si a Dios le place que haya liberación en ese momento, se van a tener que manifestar. Entonces, con la autoridad que ya Dios te entregó y por la manera en que tú has crecido y tú te has manejado en los dones espirituales, esos demonios se van a tener que sujetar a lo que tú le ordenes y van a tener que salir de esos cuerpos. Así es. Sí mismo, es esta gracia empoderadora, terrible, poderosa de parte del Señor nos ayuda a muchas cosas. Por ejemplo, nos ilumina para entender la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita. Y aunque esté escrita, la palabra misma nos enseña que cada día nueva es. O sea, y nosotros somos testigos de que muchas veces estas palabras, la palabra de Dios cuando la leemos, un mismo versículo, un día nos dice una cosa y otro día nos dice otra. Un día nos trata un problema en el alma y otro día nos trata otro problema en el alma. O sea, como que cambia, siendo la misma palabra. Como que tiene una respuesta a tu vida dependiendo el proceso o la situación o la necesidad espiritual que tú tengas. Entonces es maravilloso, hermano Luis, saber que caminamos bajo gracia y que esa gracia del Señor nos permite entender esa palabra de Dios, que cuando tú estás leyendo, de repente entiendes cosas que tú antes no entendías. Claro, porque ya tus ojos han sido abiertos, Francis. Así ya tu mentalidad ha cambiado. Si verdaderamente tú eres una persona que camina bajo la gracia del Señor, que ha conocido la gracia de Dios, tus ojos van a ser abiertos, Francis. Tu mente va a cambiar. Vas a ver cosas que antes no veías de una forma, ahora las ves de otra y dices, wow. Porque ya tú tienes una mentalidad diferente. Tú tienes verdaderamente la mente de Cristo. Así es, Valga la Luis. redundancia. Tú tienes la mente de Cristo ya. Y si tienes la mente de Cristo, vas a pensar como Cristo pensaba. Vas a actuar como Él actuaba. Vas a caminar como Él caminaba. Vas a comportarte de la manera que Él se comportaba. Amén. Y si tú te comportas como Cristo, nuestro ejemplo a seguir, pues también van las señales a seguirte. Así es, hermano Las Luis. señales seguirán ¿a quién? A los que le creen. Amén. Nos ilumina, nos aumenta la fe. Exacto, hermano La Luis. fe nos aumenta también, Francis. Amén. Porque cuando conocemos la gracia ya sabemos en quién hemos creído. Amén, gloria a Dios. O sea, el que conoce la gracia de Dios, el que se empodera en la fe, amén, es porque conoce quién ha sido su redentor, quién ha sido su salvador, ha tenido un encuentro real con el maestro. Excelente, hermano Luis, excelente. Amén. Fíjese que, hermanos, que esa misma fe es la que permite que cosas que son naturales pasen a sobrenaturales, que cosas que tú no entiendes por una declaración de fe puedan suceder, porque es que el aumentar la fe por la gracia es lo que te hace saber, creer que ese enfermo, por el don de sanidad que te fue dado, cuando tú oras por ese enfermo, va a ser sano porque tú tienes fe en el Francis, don que te está dado. Un punto muy importante antes que se me pase, acerca de lo que estamos hablando, de que nos ilumina para entender la palabra y nos aumenta la fe. Mira, yo creo que la gracia de Dios nos trae una revelación de la palabra, porque ya nuestro enfoque no es el mismo, nuestro enfoque ha cambiado. Así es, Si hermano. conocemos la gracia, sabemos cuál es el propósito principal. Y el propósito principal es la salvación. Es la salvación de las almas. Así el propósito de Dios con la humanidad.
Entonces, cuando vayamos a la palabra, inmediatamente podemos estar en el Antiguo Testamento, en la ley. Pero si hablamos de la ley, eso tiene que pasar por la cruz. Todo pasaje bíblico que uno pueda captar, toda historia, la va a tratar de filtrar por la cruz. Y tienen que hacer armonía, la ley y la gracia. Exacto. Ese es un punto muy importante, Francis. Así es, hermano De la Luis. revelación que nos da de su palabra, el empoderarnos en la gracia del Señor. Exacto. Es que vamos a ver el enfoque verdadero de la palabra. Óyeme, todo versículo, toda profecía señala a Cristo. Toda historia del Antiguo Testamento señala la cruz, Francis. Por eso el mismo Cristo le dijo a los discípulos, escudriñad las escrituras, no a los discípulos, a los fariseos. Les dijo, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Exacto. Es decir, la Biblia se escribió por un propósito y ese propósito está frente a ustedes. Así es. Porque de aquí en adelante es que la gente va a poder conocer la libertad. Amén, amén. Conoceréis la verdad y la verdad lo hará libre, dice. Así es. Todo. ¿Quién es la verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Fíjate que sí, como tú dices, realmente todo el Antiguo Testamento fue un diseño para preparar el terreno para la llegada de Cristo, que iba a dividir el tiempo en antes y un después, y a partir de Cristo cambiar el panorama, cambiar la escena hacia el Nuevo Testamento. Pero todo lo que fue anterior fue un preparativo de lo que iba a acontecer, y lo que fue después no es sino lo que fue antes. Y lo que fue antes necesariamente tenía que ir enlazado con lo que iba a venir después. Como tú dices, todo está relacionado. Todo tiene que pasar por la cruz. Todo. Porque es que realmente toda la Biblia, en el antes y en el después, se centra en un punto, que es Cristo Jesús, que es la muerte en la cruz del Calvario, que es la resurrección para aquel que nos da vida. Realmente toda la Biblia tiene un solo y único protagonista, que es Jesucristo. Lo que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son un solo Dios, que es el Dios que nosotros amamos, que nosotros adoramos. Ese Dios está presente en todo el contenido de la Biblia. Así y de es. eso es que nos empodera y nos ilumina la misma palabra, la misma gracia que nos es dada por el Señor Jesucristo. Y así es, Dios tiene un propósito con nosotros, con su humanidad. Dios tiene un propósito con la humanidad. Y el hecho de que estemos hoy aquí, Francis, quiere decir de que no nos elegimos nosotros mismos, ni nuestros padres nos eligieron. No estamos vivos, no estamos presentes, porque decidimos nacer, ni porque nuestros padres decidieron que naciéramos. Estamos vivos porque Dios dictaminó de que estuviésemos hoy aquí. Nadie puede tomar una decisión sin preexistir. Y el único que preexistía era Dios. Y Dios determinó de que estemos hoy aquí. Él decidió, no. Si pudiéramos elegir, pudiésemos haber elegido antes de nacer. Es como si preexistiéramos y dijéramos, Señor, sí, yo quiero nacer. No, no quiero nacer. Nadie lo pide. Es por propósito del Señor que estemos vivos. Es así, Francis. Gloria a Dios, mi hermano, así es. Todo es un diseño perfecto de parte del Padre. Jesús es el protagonista de todo en nuestra vida, aún fuera de nuestra vida. Dios diseña todo para preparar el camino para que seamos nosotros los que caminemos por Jesucristo, a través de Jesucristo, en gracia sobre gracia. Bendito es el nombre de Jesús. También otra de los favores inmerecidos de Dios es que nos permite tener experiencias sobrenaturales, experiencias espirituales, de que muchas veces nosotros en momentos de nuestra vida que no lo entendemos, cosas que no entendemos y que cosas suceden de una forma sobrenatural, como cuando un ejemplo de un testimonio dado fue una cierta persona que me voy a reservar el nombre, iba caminando hacia un lugar, era un pastor, y había alguien que estaba al acecho. Y cuando él pasó y de allá para acá vino, le dijo el ladrón, ¿tú sabes por qué nosotros no te agarramos y no te atracamos en tal lugar? Fue por esos hombres grandes que andaban detrás de ti. ¿Dónde están esos hombres?
y él tuvo que reconocer que él andaba solo. Él no andaba con ningunos hombres, él fue y vino solo a una diligencia. O sea, mira cómo muchas veces se manifiesta lo sobrenatural en la vida del creyente. Muchas veces el creyente lo ve y muchas veces el creyente no lo ve. Pero Dios se encarga de que por esta gracia operen cosas sobrenaturales en tu familia. Hay veces que tú vas a montarte en un vehículo y pasó una situación y no pudiste montarte en el vehículo, resultó que ese vehículo luego tuvo un accidente. Hay veces que fue algo que se retrasó y algo peligroso pasó en el lugar donde tú ibas a estar a esa hora, pero algo te retrasó, llegaste 2 horas después cuando ya había pasado un siniestro, un incendio, un accidente, algo. Siempre podemos dar testimonio de muchas cosas sobrenaturales que no podemos explicar. Y es porque ya esta gracia de Dios que nos empodera, nos permite caminar bajo cosas que no entendemos, que el ojo humano no puede entender. Pero sí, los que tienen la fe de Jesucristo pueden entender que Dios está vivo, Dios es real y Dios tiene poder y control sobre todas las cosas en este mundo. O sea, podemos creerlo por la fe, podemos creerlo por la iluminación, podemos creerlo porque sabemos que Dios está ahí. El problema está en lo que Dios te ha dado cuando has venido a los pies de Él, pero que tú no tienes la confianza para creerlo y por eso muchos dones no se desarrollan. Vamos ahora a una pausa, vamos a estar en un periodo de tiempo, estaremos contigo de nuevo. Gracias por estar con nosotros, no te vayas. Bien, bendiciones, estamos de vuelta en este espacio. Columna de Fuego Radio TV.
Gracias a todos los que están conectados y a todos los que están compartiendo la transmisión, para que otros también sean de bendición y puedan ser edificados con esta poderosa palabra. Empoderados, bueno, puedan empoderarse. Amén. Damos saludos a todos los que están conectados ahí en Facebook Live. Gloria a Dios, Andrea, Rosa Lugo, ahí vemos varios hermanos conectados. Le enviamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Vamos a seguir, ¿verdad?, con este poderoso tema, hermano Francis, de la gracia del Señor, empoderados en la gracia. Vamos a ver algunos de los personajes que también, algunos ejemplos de eso. Así es, muchos personajes tenemos en la Biblia que caminaron empoderados porque después que el Señor trató con ellos, recibieron esa autoridad, esa gracia de parte de Dios y caminaron en gracia sobre gracia. Si por ejemplo vemos el caso de Abraham, Abraham estaba en un lugar, la tierra de Ur, donde él era una persona que estaba acomodada, tenía ciertos privilegios, por decirlo así. Quizás él no tenía la necesidad de abrirse a una travesía donde él no conocía o no tenía control de lo que podía suceder. Quizás tú abrirte por una palabra que Dios te da a lugares extraños para ti, a lugares donde tú no tienes el servicio, la pleitesía, donde tú no eres el gran Señor, y aventurarte por una palabra a creerla. Fíjate cómo este hombre fue obediente, creyó, dijo, yo acepto lo que tú me dices, iré donde tú irás, y él se abrió por la fe. Y mira que fue tan grande el nivel de fe de creer lo que Dios iba a hacer en su vida, que Dios lo hizo su amigo. Dios se convirtió en su amigo. Abraham era amigo del Señor y fue conocido como el padre de la fe. Fíjate que fue tanta la bendición que cayó sobre él, que en él fueron benditas todas las naciones. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, qué tremendo privilegio, porque él recibió por gracia la fe, recibió el empoderamiento de la fe, decidió caminar en esa fe. Mas, sin embargo, otros que Dios los llama para dejar cosas que tienen, para seguir esa fe, se les hace difícil, cuesta arriba. Mira, pero si tú aceptas al Señor y haces este cambio de vida, Dios se va a glorificar en tu vida, pero es que yo tengo que dejar de bailar, tengo que dejar de beber, tengo que dejar de hacer tantas cosas que llenan mi vida, que no puedo hacer estas cosas. O sea, mira cómo nos negamos a esa gracia, a ese empoderamiento de parte del Señor, simplemente porque cosas vanas nos arropan. Pero hay muchos hombres que fueron certeros en aceptar cómo Dios los iba a usar y lo que Dios iba a hacer con ellos. También otro caso que podemos mencionar es el caso de José. Con la tragedia que él pasó, que sus hermanos lo agarran, que sus hermanos se ponen en contra de él, son sus enemigos, que sus hermanos lo venden. Miren el propósito de Dios que había en un hombre que recibió cosas negativas de las personas que él menos esperaba para ser llevado a las alturas. Porque este hombre, estando allá arriba en las alturas, pudo hacer lo que él no hubiera hecho si se hubiese quedado en su tierra, si sus hermanos no lo ven. O sea, los procesos son necesarios. Así es. También la gracia del mismo Daniel y sus amigos. Así El es. Señor puso gracia sobre ellos, aunque en ellos existía lo que era también una preparación, Francis, pero también el Señor puso gracia sobre ellos. O sea, el Señor tenía un propósito de que Daniel fuese posicionado en el gobierno porque sabía que Dios iba a hacer cosas grandes con Daniel. Incluso aún después de años, Daniel llegó a escalar posiciones altas en el gobierno y ya era un gobernador ya de varios pueblos, incluso. Y ahí vemos la gracia de Dios manifestándose. Oh, tremendamente, varón, porque fíjate que tanto Daniel como sus amigos, por los principios que tenían, que abrazaban la verdad del Señor, ellos no se dejaron contaminar, caminaron recto dentro de lo que creían. Cuando quisieron que Daniel dejara de orar, de interceder, de tener esa relación con el Padre, no, él se negó, él seguía en sus principios. Y eso hizo que fuese bendecido, eso hizo que fuese exaltado. Fueron nombrados, tuvieron posiciones, tuvieron renombre. Tremendo lo que alcanzaron, porque después de tener ese nivel de fe, de saber en el Dios que ellos creían, fueron bendecidos y
y se preparaban y así lo hicieron para caminar sobre gracia, siempre entendiendo quién era su Dios y sabiendo que si no le fallaban a Dios, todo en su vida iba a estar en el orden y en el bienestar que ellos realmente necesitaban. Otros grandes hombres también fue Eliseo. O sea, son tantas las personas que reciben el poder y la gracia. Cuando tú ves que este hombre pide a Dios, o sea, pide, dame una doble porción de tu espíritu. Tú sabes lo que tú estás pidiendo. Tú ves el poder tan grande, sobrenatural en la vida de un profeta, de un hombre, y tú pedir la doble porción de lo que esa persona tiene. Pero muchas veces cuando pedimos la gracia que ya le fue dada a un profeta, a un evangelista, a un pastor reconocido, a un gran intercesor, muchas veces pedimos sí el poder de lo que ellos pueden hacer, pero no el proceso por el cual tienen que pasar ellos para alcanzar ese nivel de poder. Porque creen que todo es simplemente usar la varita y todo va a acontecer. Cada profeta en el Antiguo Testamento, cada sacerdote, cada hombre escogido de Dios, cada hombre nombrado, tuvo que pasar procesos. Muchos de esos procesos los podemos evidenciar en muchos personajes en la Biblia, pero muchos de esos procesos por el cual pasaron muchos personajes no son evidenciados. Todavía el apóstol Pablo no cuenta en sus cartas, no se cuenta ahí ni la mitad de lo que el apóstol Pablo pasó. Así es. Perseguido, torturado, encarcelado. O sea, sabemos un pequeño resumen de lo que él vivió, pero no en el detalle, del día a día. Imagínate si él pudiese hablar hoy, él haría cuántos libros, cuántos tomos de libro haría de todos los procesos que pasó en cada lugar. Eso resumen para dar a entender que él era un hombre de fe, que caminó en gracia sobre gracia. No fue rico, luego que se apartó de quien él era como fariseo, que se dedicó a predicar a los gentiles. Él no era rico, él se conformaba con el día a día, con las ofrendas que le daban los hermanos en las iglesias. Era un hombre que andaba a pie, no andaba con lujos, pero él tenía un gozo dentro, que sabía que Era lo que estaba haciendo. era comercial también. Sí, claro, él sabía hacer tiendas y a ciertos lugares donde él llegaba, él se pone a trabajar para no Sí, serle para no gravoso. serle descarga de Ajá. ningún hermano. Para no serle gravoso a ningún hermano, él también trabajaba. En otras iglesias él pasaba, le daba una ofrenda y él seguía, porque tenía un ministerio que cumplir, tenía que predicar el evangelio a los gentiles. Entonces, este hombre anduvo en gracia sobre gracia, y fíjate que gracia sobre gracia en él fue por la salvación de tantas almas que él alcanzó, pero no fue en bendiciones económicas. Así es. Porque muchos creen que gracia sobre gracia es porque ahora Dios me dio casa y yate y helicóptero. Y no fue así. El apóstol Pablo fue el principal predicador del Nuevo Testamento. Sin embargo, no tuvo riqueza. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es. Gloria a Dios. También podemos hablar de María de José. Gloria a Dios. Fíjate que María es escogida. Eso es un tema que la gente a veces coge para mucha controversia. Porque como hablo de María, entonces la gente dice, no, porque ella, por eso es que hay que venerarla y cosas, porque mire cómo ella halló gracia delante de los ojos de Dios. Todo eso es bueno, pero recuerden que la gracia es inmerecida. O sea, la gracia tú no te la mereces porque es un favor no merecido, como está definido. Entonces, aunque ciertamente ella halló gracia, cuando una gente halla gracia delante de los ojos de Dios, es porque antes de la fundación del mundo ya fue escogido para un propósito. ¿Me explico? Entonces, si usted fue escogido antes de nacer, ¿cómo antes de nacer usted hizo algo para merecerse la gracia? Está explicado. Usted no hace nada para merecérsela. Es el Señor quien decide. Ahora bien, como ella fue una persona que el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo, era también porque conocía su futuro. El Señor conoce el presente, pasado y futuro. El Señor está en todos los tiempos presente. Así es, mi hermano. Esto es tremendo, varón. Otros que ya caminando en el Nuevo Testamento, que caminaron así bajo mucha gracia de parte del Señor, aparte del apóstol Pablo, fueron también los otros discípulos. Fíjate que el escogido después que muere Judas,
que fue Esteban. Traidor. Este hombre, fíjate que él se menciona después de Judas. Ah, vamos a escoger a uno y la suerte cayó sobre Esteban. Pero Esteban no duró mucho tiempo. Después de ser escogido, en no mucho tiempo, fue alcanzado por los fariseos, mintieron, levantaron falso testimonio, lo apedrearon, lo mataron. Y sobre él se ve una gloria tan grande, tan poderosa, que cualquiera diría, pero ¿cómo en tan poco tiempo él pudo alcanzar tanta gloria? No fue así. Lo que pasa es que Esteban, desde que comenzó a escuchar de Jesús, se convirtió en un hombre comprometido con la obra de Dios. Él caminaba con los discípulos lo conocían, sabían que él era un hombre de valía. Es como cuando tú tienes un grupo de amigos y tú dices, si yo me veo en tal situación, yo sé con quién yo cuento con fulano y con fulano. Porque los otros amigos míos son amigos de bla, 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 pero a la hora de yo necesitar a alguien, siempre está ahí fulano y fulano. Los apóstoles sabían quién eran los que caminaban cerca de ellos y que tenían la valía, los que tenían el compromiso, los que eran dedicados, los que buscaban el rostro del Señor, los que eran respetuosos de la palabra del Señor. Entonces ellos dijeron, bro, podemos escoger entre este y este, que son los dos que más nos han mostrado ese carisma, esa entrega al Señor. Entonces, ese Esteban que murió apedreado ahí, que vio la gloria del Padre, fíjate que él hizo lo que el mismo Jesús en su momento cuando iba a morir dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué dijo Esteban? No le tomes esto en cuenta. O sea, era un hombre que realmente veía por Jesús. Era un hombre que veía por la cruz. Era un hombre que estaba empoderado, que caminó en ese lapso de tiempo, desde ser escogido como uno de los apóstoles, caminó en la luz del Señor y en gracia sobre gracia. Pero este hombre era un hombre de compromiso con el Señor. Fue tremendo ver hombres como él. Hay otros hombres que pudiéramos mencionar también entre los discípulos que tuvieron esa gracia. Por ejemplo, Pedro y Juan, fíjate que ellos tenían el poder y la autoridad y la gracia de que con solo la sombra de ellos se sanaban los enfermos. Gloria a Dios. Así es, y no solamente eso, Francis, que ellos vieron el poder de ahí manifestado. Ellos vieron la mismísima manifestación máxima de la gracia a nuestro Señor Jesucristo. Obrar, actuar y caminar en amor. ¿Me entiendes? Ellos conocieron lo que era el verdadero amor manifestado sobre la tierra, que era Jesús. Francis, el que camina empoderado en la gracia es alguien que sabe a qué Dios lo ha llamado. Es alguien que conoce su enfoque. Es alguien que tiene identidad. Porque ya usted es libre de aquí. Usted es libre mentalmente. Usted conoce la gracia. Usted no se tiene que estar peleando por nadie. Cuando usted conoce la gracia, usted no va a diferir. Porque mi hermano tiene tal creencia, yo creo esto. Bueno, gloria a Dios. Lo sigo amando y lo sigo queriendo. Por eso no tenemos que ser enemigos. El que conoce la gracia es libre, Francis. Amén, amén. Porque camina en esa libertad. Así es, varón. Por eso dice la palabra, caminar con la libertad que fuiste comprado. Siempre yo digo eso porque me gusta ese versículo. Hay mucha gente que fue comprado por una libertad, pero no camina bajo esa libertad. Sigue siendo esclavo muchas veces. Es que tenemos que caminar libre. Todo comienza como tú decías anteriormente, en el concepto que tú tienes en la mente. Porque aquí empieza todo, en el concepto, en el conocimiento que tú permites que se interiorice dentro de ti. Porque cuando tú estás consciente de quién es Dios, de qué tipo de liberación ha dado a tu vida, de qué tipo de salvación ha traído a tu alma, tú comienzas a caminar en pos de eso. Y ya Claro. lo que diga la sociedad y lo que haga la sociedad, Tú le llevas ventaja, tú le llevas ventaja a alguna Eso es así. a una gente que todavía están atados mentalmente con criterios un poquito raros, distorsionados. Y a veces yo veo a la gente y hay que verlo a veces como nosotros también estuvimos ahí. Nosotros también estuvimos en algún momento ahí. En algún momento creíamos eso. Y a veces hay que ver a esa persona como víctimas. Y simplemente decir, bueno, es que él no conoce, todavía él no ha conocido. Es como, es que él no sabe. Eso es lo que yo a veces digo, si él supiera. Porque es que
Cuando tú no conoces la verdad, tú eres todavía esclavo, tú todavía no eres libre, tú todavía estás en oscuridad. Así es, varón. Así es tremendo, porque es que realmente este mundo cada vez más se envuelve en tinieblas. Avanzamos en la tecnología, avanzamos con las redes sociales, avanzamos con los aviones, con los barcos, avanzamos con los celulares, avanzamos con muchas cosas. Sin embargo, la mente del hombre se sigue manteniendo cautiva en la verdadera libertad, perdón, cautiva porque no quiere reconocer la verdadera libertad que solamente da Cristo Jesús. Hermano Luis, que vamos a ver cómo están las redes. Vamos a Así hacer la es, invitación, ya vamos a ir ya cerrando este espacio porque el tiempo se nos ha ido y esperamos en el Señor que este tiempo de reflexión, de el comunicar, el tratar de entender un poco lo que implica la gracia, el empoderamiento que se nos da por la gracia, todos los conceptos que vienen por la gracia y la ley, que todos estos conocimientos que hemos tratado de aportar hayan servido para ti, para que tú puedas crecer en la palabra, crecer en el evangelio, crecer en lo espiritual. Hacemos este trabajo con toda humildad, no somos perfectos, queremos aprender más, ir mejorando y serte así de bendición es. cada día. Así es, si esta palabra te ha bendecido el día de hoy, te invitamos a que compartas. Comparte con algún hermano esta palabra para que la retransmisión pueda llegarle y pueda ser bendecido y aprender, ¿verdad?, de lo que podemos traer de parte del Señor, como cada jueves, con cada tema, los demás días. Si eres bendecido con este canal, con estas redes, pues te invitamos a que la compartas y que nos sigan en las diferentes redes, YouTube, Facebook, Instagram. Estamos como Ministerio Caminando Bajo la Columna de Fuego. Así que Dios te bendiga y te invitamos también a nuestro servicio el día de hoy, jueves de Sanidad y Liberación. Estamos ubicados en la Charle de Gol, número 5, Los Trinitarios. Así que te invitamos. Dios te bendiga y hasta el próximo jueves. Dios te bendiga, hermano Francis. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, hermano, amigo, amiga. Estamos Dios aquí te bendiga, y mundo. seguiremos contigo. Amén. El próximo jueves estamos contigo. Dios te bendiga.